Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. Gracias por la participación todos. Vamos a buscar la palabra de Dios. Hechos capítulo 12. Hoy vamos a buscar esta palabra. Desde el versículo 1 hasta último voy a leer. Leo. Del versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete a tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismas, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, cuando llamó Pedro a la puerta del patio. Salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, le gozó. No abrió la puerta, sino que, corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. A ellos le dijeron: estás loca. Pero ella,
aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto lo dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volviendo de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hasta el versículo 25 y leído. Cada momento Dios estaba protegiendo a la vida de los salvos y apóstoles. Leyendo este capítulo, nosotros podemos ver que Satanás estaba dando un orgullo en el corazón de un rey Herodes de Israel. Este hombre quería matar a todos los apóstoles. De primero él mató a Jacobo, ese hermano de Juan. Sabe que Jesucristo amaba a 3 discípulos más que otros. Uno es Pedro, otro es Juan y otro es Jacobo. Pero ya por medio del Evangelio fue asesinado Jacobo. Al ver esta situación, el rey Herodes podía sentir que entre los judíos les gusta matar a los cristianos. Por eso hizo orden para atrapar a Pedro. Ya fue llevado a la cárcel. Pero observando la situación y ambiente de cárcel, entre cuatro personas se unen 4 grupos. En total, 16 soldados para guardar a Pedro, ¿no?
así se llevaba. Humanamente, nadie podía escaparse ante 16 soldados. En aquella noche, Pedro estaba durmiendo. Pero qué raro, ¿no? Por la orden, no dejó Pedro, porque según la vista de ellos ya era peligroso, ¿no? Porque primer apóstol, como sumo discípulo de Jesucristo y líder de la iglesia, por eso había dormido juntos al lado de Pedro y con atado de cadenas con 2 soldados. Es decir, que para levantarse Pedro ya tenía que pedir 2 personas, soldados, que está atado junto. Pero según esta palabra dice que la iglesia estaba orando sin cesar a Dios, así decía. Por esa razón nosotros tenemos que interpretar bien, ¿no? La iglesia oraban, así dice. No es que personas de la iglesia oraban, sino que la iglesia oraba. Veamos. El versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ubicada, la iglesia es los grupos de los salvos. Por esa razón, apóstol Pablo, cuando escribió primera carta de Corintios y Corinto, ¿no? En aquel entonces utilizó esta palabra, dando saludo a la iglesia que está en Corinto, siendo llamado santos. Así dice. Bíblicamente nosotros podemos decir, la iglesia es un grupo apartado del mundo, son salvos y justos y perfeccionados por la sangre de Jesucristo. Por eso, llamados santos, así dice, llamados santos. Pero hoy en día, ¿cómo está interpretando la iglesia? La iglesia ubicada como edificio. Y las personas como hermanos, así está considerando. Por eso no alcanza como llamar a los salvos como santos. Significa que Dios formó la iglesia entre los salvos, siendo justos y santos, para poder servir al Señor entre los salvos. Cuando ellos estaban orando al Señor, ya Dios le envió un ángel a la cárcel donde estaba quedado Pedro. De repente apareció el ángel y le tocaba su cuerpo. Pedro, levántate, prisa. Cuando se levantó Pedro, él podía sentir que eso es como un sueño o una visión. Y luego tiene que poner cintura y luego agarre su zapatilla, calzado, ya, sígame. Como si fuera que sueño, ¿no? Él estaba caminando. Al llegar al portón principal de la cárcel, que estaba atado, pero desaltó automáticamente. Saliendo hasta la calle, de repente el ángel ya volvió. Se quedó solo Pedro. Como si fuera sueño, en aquel entonces ya se despertó. La verdad que Dios me envió el ángel.
Por esa razón, él ya tenía que buscar a la iglesia. ¿Dónde estaban? A la iglesia. En la casa de la madre de Marcos, el que escribió el libro de San Marcos. Se llama Juan Marcos. Su casa es un lugar donde se quedaban todos los justos. Por eso, apóstol Pedro estaba llegando al portón, ya tenía que llamar, ¿por qué no? Ya creo que en esa época no funcionaba timbre, ting tong. Hoy en día, ¿cómo responde? Por medio de como tipo, ¿cómo se dice? Citofón. 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 Dice, hola, ¿quién está llegando? Yo soy Pedro. Pedro. Wow. Así debería responder. Pero en esa época, tocando la puerta, por eso salió una muchacha, se llama Rode. ¿Quién es? Así habría dicho, ¿no? ¿Quién viene? Yo soy Pedro. Pedro, ¿quién es Pedro? Yo soy apóstol. Apóstol Pedro. Y luego tenía que abrir el portón, pero sin abrir la puerta, ya de repente llegó al salón donde estaban quedando los cristianos. Miren, ya regresó Pedro, nuestro apóstol Pedro. Normalmente en la Biblia no sale esta palabra, ¿no? Está loco, ¿no? Loca. ¿Cómo dice? No, Pedro está en la cárcel. Ya. Ellos sin cesar estaban orando. Por eso Dios respondió, pero ellos no creen. A menudo nosotros estamos pasando, ¿no? Orando al Señor, pero Dios responde, pero no puede creer fácilmente. Increíble. Por eso otra vez Pedro se sentía mal, ¿no? Porque de repente una muchacha estaba respondido, pero no quería abrir el portón. Luego desapareció. Y Pedro estaba golpeando. ¡No! ¡Abra el portón! Y luego llegaron la gente y abriendo la puerta. Entrando en el salón, saludando, contando que Dios envió el ángel para que yo pasara de la cárcel. Así Dios estaba manifestando por medio de la vida de Pedro, ¿no? Aunque el rey quería matar, la verdad que mató a Jacobo y luego quería matar a Pedro, pero creo que no llegó el tiempo. Sin permiso de Dios no puede morir. Por esa razón ya Pedro estaba llegando. Y luego, creo que se escapó a otro lado. Ya. Al siguiente día, el rey Herodes quería ver a Pedro para matarlo, ¿no? Buscando a Pedro, pero dice que no está en la cárcel. No. Buscando todo el día, no podía encontrarlo. Por esa razón, el rey Herodes estaba muy enojado. Hizo la orden para matar todos los guardias, como casi 16 soldados murieron. Y luego él llegó a otro lado y él estaba sentado.
El versículo 20 dice que y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y Sobernado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Significa que el rey Herodes llegó a un lugar donde estaban viviendo los hombres de Tiro y de Sidón, y luego estaba vistiéndose, sentado un turno, y luego él estaba hablando algo. Creo que como tiene mucha capacidad de hablar, presentar, ¿no? Y entonces, escuchando la voz de Herodes, muchos pueblos estaban glorificando, como decía el versículo 22, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios. Es abominable, ¿no? Porque ser humano, cuando habla, ¿cómo puede salir la voz de Dios? Ya, cuando pueblos le alabando como si fueran dioses, en aquel entonces, si hubiera tenido corazón humilde, iba a rechazar, iba a decir, señores, tranquilo. Yo no soy dioses. Yo soy ser humano como igual que ustedes. No me digan esta alabanza. Vamos a alabar a Dios solamente. Porque Dios es justo de ser glorificado por nosotros. Pero teniendo gran orgullo ese hombre Herodes, porque siendo rey, piensa que no hay ninguno encima de su posición. Por eso los pueblos de allá estaban alabando voz de Dios. Agarró esta gloria. Cuando aceptó el orgullo, ya eso es el día de la muerte. Porque el ángel le hirió. ¡Pum! De repente, creo que se cayó. ¡Pum! Entonces, de repente, los gusanos se atraparon y comiendo ya. ¡Wow! Poco antes de surgir esta cosa, él cómo estaba andando, como si fuera dioses, ¿no? ¡Ya! ¡Qué bueno! Los pueblos me alaban, ¡qué bueno! Tengo majestad, mi país es resistente, nadie puede contra mí. Pero de repente, por causa de lo que está recibiendo gloria, no estaba alabando a Dios, el ángel le hirió y luego atraparon los gusanos y comieron. Veamos esta palabra. El versículo 23, así dice: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¡Wow! Eso es ser humano. Ser humano no tiene capacidad de proteger su vida. Ser humano no tiene poder, protección de su vida. Ser humano
sí o sí tiene que recibir la gracia de Dios. Ser humano es débil, fácilmente puede caer, fácilmente puede morir, si Dios no le ayuda. Solamente la gente, siendo criatura, tiene que alabar al Señor, tiene que pedir la misericordia del Señor, para que Dios le protege, para que Dios acompañe, para que Dios le bendiga. Nosotros también, cada día nosotros tenemos que mantener nuestro corazón. Al ver cosas que sale bien, funciona bien, tal vez sube nuestro corazón. Y también cuando no sale nada, no tiene fruto, no tiene capacidad, se cae el corazón. Pero la enseñanza de Dios debería mantener nuestro corazón con la humildad, siempre manteniendo. Aunque se ve excelente, sale mucha cosa, mucho fruto, pero tiene que practicar para ser humilde. También si no sale nada bueno, también tiene que tener la esperanza con Dios. Algún momento Dios me da dificultad, pero Dios va a levantarme, Dios va a bendecir, Dios va a ayudarme. Significa que como igual que positivo, negativo, tiene que evaluar. Este hombre Herodes, siendo rey, solamente practicaba para ser orgulloso. Dios podía calcular. Cuando le hirió, se quedó muerto. Al morirse, los gusanos comieron. Creo que antes de sepultarlo, comieron gusanos. Eso es lo que está hablando. Porque si hubiera sepultado, automáticamente, sí, en la tierra hay gusano y come. Pero no va a tocar, no va a hablar de esto. Antes de ser sepultado, llegaron gusanos y comieron. Pero como dice, la palabra de Dios está desarrollando, la iglesia protege, aunque hay persecución, pero Dios protegía la iglesia, la vida de los justos. Además, ya Bernabé y Saulo habían cumplido el proyecto. ¿Cuál era el proyecto? Había hambre fuera de Jerusalén, en el lugar de Judea. Por eso los apóstoles encomendó antemano de 2 personas, Bernabé y Saulo, para que repartieran dinero, para que apoyaran la vida de los salvos. Para regresar a Jerusalén, ¿quién trajo? A Juan Marcos. Juan Marcos, siendo joven, todavía no es maduro espiritualmente, ¿no? Pero siendo como sobrino de Bernabé, ya él está acompañado. Podemos ver futuro, que es lo que va a pasar la vida de Juan Marcos. El de hoy nosotros estamos observando ambiente de la iglesia, también cómo protegía la vida de Pedro, también cómo trató Dios contra Herodes. Así nosotros hemos aprendido. Además, nosotros podemos aprender que la iglesia no es como ubicada edificio, sino
el grupo de los salvos. La iglesia es personas. Así nosotros hemos aprendido. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podemos leer la Biblia y también estudiamos la palabra del Señor. Mientras tanto que estamos teniendo la clase, Dios está bendeciendo, Dios está abriendo nuestra mentalidad para que llegue entendimiento espiritual. Dios estaba protegiendo la vida de Pedro, por eso nosotros estamos pidiendo que nos cuide cada día, Señor. Todavía no está terminando pandemia COVID-19. Espero que nos ayude y cuide, Señor. Gracias, Señor, por permitir esta clase de la escuela bíblica Buenas Nuevas Chile. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación de hoy.